Voy a tratar de hacer una pequeña introducción desde la parte legal para poder entender la cuestión sociocultural que lleva adelante la posibilidad de que se cree el protocolo UFEM, ¿sí? Bueno, el protocolo UFEM se crea con la intención de establecer pautas y procedimientos para la investigación en donde haya una muerte violenta en la que tenga como víctima a una mujer, ¿sí? Y acá se empiezan a suscitar pequeños cuestionamientos en qué caso son en los que se aplica este protocolo, cuándo y para qué se aplica, ¿sí? Pudiendo entender esto, nosotros vamos a saber cuándo vamos a estar en una autopsia en la que necesariamente se aplica este protocolo. Si bien las investigaciones no deberían cambiar conforme la tipología o la tipificación que tiene el hecho, debido al contexto social en que estamos viviendo, en donde el número de muertes de mujeres a causa de la violencia de género es tan grande, es que los legisladores y la justicia consideraron necesario que se establezca un protocolo puntual para lo que sería el caso de los femicidios, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso nosotros vamos a aplicar este protocolo? En muertes violentas de una mujer. ¿Qué se entiende por muerte violenta? No es solamente en un homicidio. Si yo tengo un suicidio, un accidente de tránsito, o un hecho en el que se sospecha que puede haber habido criminalidad, yo tengo que aplicar el protocolo FEM, ¿sí? No solamente cuando yo sospecho que hay un homicidio. En un accidente de tránsito sabemos que la causa, no hay intención de producir el daño, pero se produce el fallecimiento, y cuando es una mujer la víctima, hay que aplicar el protocolo UFEM, ¿sí? El protocolo también es extensivo porque no solamente hace a la cuestión de autopsia, sino también a la investigación en sí. Por eso es que también dice que tiene que aplicarse cuando hay tentativa, cuando hay una vinculación entre una mujer y un hombre, cuando hay crímenes de género. ¿Y qué se entiende por mujer? Y esta parte es importante porque ahí tenemos que hacer referencia a la ley de género. Mujer es toda persona que tenga sexo femenino o que se identifique como tal, ¿sí? Esto es importante a la hora de identificar si nosotros estamos en una situación, en una autopsia, en donde nosotros tenemos que aplicar el protocolo o no. ¿Cuándo? Esto es importante, chicos, porque la autopsia no comienza en la sala de autopsia, ¿sí? La autopsia comienza en el lugar del hecho. Cuando el médico legal, en conjunto con el técnico eviscerador, se dirigen al lugar del hecho para hacer el primer examen del cadáver, en ese momento empieza la autopsia. Entonces, el protocolo tiene que aplicarse desde el primer momento, ¿sí? Desde el inicio de la investigación y hasta el final del procedimiento de autopsia, ¿sí? ¿Y para qué, o cuál es el objetivo que tiene? Y esto es importante porque nos va a poder, nos va a permitir tener un criterio a la hora de realizar la autopsia y no simplemente hacer un procedimiento porque los pasos me dicen que lo tengo que seguir de esta manera. ¿Cuándo entonces? Cuando hay que tener una investigación con perspectiva de género, ¿sí? Esto nos lleva a que vamos a tener que identificar los indicios de violencia de género, ¿sí? Y promover, y esto es importante, y acá yo no usaría la palabra interdisciplinaria, sino transdisciplinaria, ¿sí? Este protocolo tiene que ser transversal a todo el proceso, desde la parte social, desde la parte jurídica y desde la parte de la investigación médico-legal y desde la parte de la investigación de criminalística, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo entonces? Garantizar los derechos de la víctima, en este caso de la mujer o quien se autopercibe como tal. Acá quiero que hagamos un poquito de interacción, no me gusta hablar, entonces yo les propongo que hagamos, si encuentro la opción de la... Fíjate, Anto, si no te sale la opción de un cuestionario, ¿cómo funciona? ¿Lo podés poner? Quiero que me cuenten ustedes, yo voy a poner un cuestionario en donde van a poder votar
para que más o menos veamos en dónde estamos y si qué conocimiento tenemos acerca del concepto de femicidio, ¿sí? Acá abajo, mira, por acá abajo. ¿Sí? Me podés poner como... Ah, ahí está, ahí me sale. Bien. Vamos a la primera pregunta. Ahí les aparece en pantalla. Vamos a hacer un minutito y medio. ¿Se ve? Se ve perfecto. Bien, a ver si pueden ir votando. ¿Cuál es el significado que ustedes consideran que tiene el término de femicidio? ¿No? Somos 43, van contestando 4 recién, 5. Bien, ahí estamos. Disculpe, profesora, no daba opción para poner más de una respuesta, ¿verdad? Juan, disculpa, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, que no daba opción para poner más de una respuesta, ¿puede ser? No, es una sola. Perfecto, gracias. No, está bien. Bien, estamos en el minuto, vamos a esperar 30 segundos más. Faltan un poquitito que respondan. Acá, igual chicos, no es un examen, no es bien y mal. La idea es que podamos discutir acerca de esta temática, que es lo más interesante. Bien, bueno, ahora voy a compartir los resultados. No sé si se puede ver. Bien, acá ninguno contestó que es el asesinato cometido por una mujer hacia otra mujer. Estamos muy bien ahí. Después tenemos un 22% que contestaron que es el asesinato de una mujer motivado por el odio, el machismo y la discriminación, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo los elementos importantes que tiene el femicidio y van a terminar de entender por qué esta no es la respuesta correcta. Después tenemos en segundo lugar el asesinato de cualquier persona del sexo femenino. Estamos bien, pero a media ahí. Y la respuesta correcta es el asesinato de una mujer cuando el hecho sea perpetuado por un hombre y mediare violencia de género. Acá tenemos 3 componentes importantes que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y que se da más que nada a la hora de estudiar la cuestión jurídica, ¿sí? A ver acá, ¿dónde está? Como yo les comentaba, el concepto de femicidio surge a través de una problemática social y cultural que teníamos de la violencia que se ejercía hacia las mujeres por una cuestión de género. ¿Qué quiere decir esto? Esta violencia no se producía por una cuestión emocional, sino que la mujer era atacada porque se la consideraba un individuo más débil y en situación de vulnerabilidad por los hombres, ¿sí? Entonces se crea la figura agravada del homicidio, que si bien a nivel de pena es la misma, no hay una diferencia en la cuantificación de la pena o en la escala de la pena, si hablamos tanto de la parte del homicidio o del homicidio agravado, que en este caso sería el femicidio, no hay una escala diferente, pero el legislador consideró que era necesario hacer esta distinción justamente por el contexto social en el que estábamos viviendo. El concepto o la tipificación del hecho está en el artículo 80, en el inciso 11, y es claro y dice que es el que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetuado por un hombre, ¿sí? Y mediare violencia de género. Al analizar este concepto, acá tenemos que tener 2 cuestiones particulares.
que cuando habla de mujer, como yo les decía, tenemos que hacer referencia a ir a la ley de violencia de género, no de violencia, a la ley de género, en donde establece que una mujer es una persona de sexo femenino o quien se autopercibe como tal, ¿sí? Y lo interesante de esto es que el jurista entendió que el sujeto activo, o sea, quien ejerce el hecho, tiene que ser sí o sí un hombre. Y acá es importante porque no todo homicidio en el que muere una mujer en manos de un hombre es un femicidio, es esta partecita que dice que tiene que mediar sí o sí violencia de género. Es decir, que esa mujer o esa persona que se percibe como mujer tiene que haber sido atacado por su condición de mujer, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en la calle, tranquila, con mi celular en la mano, pasa una persona, me roba y me mata en esa situación de robo, no estaríamos ante un femicidio en una primera instancia, porque lo que motivó a esa persona, lo que provocó la muerte de esa mujer, no fue una violencia de género, entre comillas, porque podemos entender que capaz esa persona le robó porque era mujer, si hubiese sido un hombre no lo hubiese hecho, y ahí sí estaríamos en una cuestión de género. Es muy delicada la línea que divide lo que sería la cuestión de cuándo sí estamos ante un femicidio y cuándo no estamos ante un femicidio. Por eso el protocolo es claro y dice que se tiene que aplicar el protocolo UFEM siempre que la víctima sea una mujer o quien se perciba o que se haya percibido como tal, ¿sí? Después deberá las condiciones particulares en las que se indicarán si esa persona, si estábamos en un contexto de violencia de género y tipifica como femicidio o no, ¿sí? Entonces, para que a ustedes les quede claro, lo importante que tenemos que tener en cuenta es la calidad de la mujer como sujeto pasivo, y en donde que nos tenemos que remitir a la ley de género, en donde define a la mujer. Después la calidad especial del autor, que sí o sí tiene que ser un hombre. Ahí, particularmente en opinión personal, yo estoy en desacuerdo, porque una mujer puede matar a otra mujer por ser mujer y estaríamos ante una situación de violencia, pero el código nos dice que el sujeto activo tiene que ser sí o sí un hombre, ¿sí? Y que mediare violencia de género. Son los 3 elementos importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Una vez entendido esto, ya pasamos puntualmente a lo que nos dice el protocolo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedó claro cuándo estamos ante la presencia de un femicidio? Y que independientemente de eso el protocolo se aplica cuando la muerte y cuando la víctima es una mujer o quien se autopercibe como tal. Perfecto, hasta acá. Bien. El protocolo nos habla de estándares de diligencia. Y esto es importante porque estas diligencias son las que tiene que tener el técnico eviscerador y el médico a la hora de realizar la autopsia, ¿sí? El médico, el eviscerador y todos los auxiliares de justicia que intervengan en la autopsia, como el médico radiólogo, los auxiliares forenses, tienen que tener sí o sí una perspectiva de género, ¿sí? Entonces tienen que estar capacitados en esto que venimos hablando, de cuando hay una violencia de género y una cuestión de género, ¿sí? Nos lo exige el protocolo. Y nos da 3 estándares importantes, que ya vamos a ver cuál es el que a nosotros más nos interesa, que es el de oficiosidad, exhaustividad y libertad probatoria. Nos habla de que hay que tener en cuenta los derechos de la víctima y el enfoque interdisciplinario, ¿sí? De todo esto, lo más importante a la hora de aplicar el protocolo UFEM que tiene que tener el técnico eviscerador es la exhaustividad. ¿Qué quiere? Si bien todas las autopsias que realicemos tienen que tener esta condición, el protocolo no lo exige, ¿sí? ¿Y a qué hace referencia? Que nosotros tenemos que agotar todos los medios disponibles para recolectar todos los indicios que puedan ayudar al esclarecimiento del hecho, ¿sí? No podemos entrar y tenernos ganas de irnos rápido y no prestar atención a absolutamente todos los detalles
que puedan surgir de la autopsia, ¿sí? Por eso es tan importante que los técnicos evisceradores y los médicos legales conozcan del protocolo qué pasos se deben llevar para que no quede nada librado a la suerte, ¿sí? Entonces, dentro del protocolo, esto sería lo más importante. Acá me voy a detener una vez más y, bueno, obviamente me gusta mucho la parte jurídica y hace la contextualización, que tengamos en claro la diferencia que hay entre lo que es la relación de pareja y lo que es puntualmente el femicidio. Si no me equivoco, no sé cómo hago para compartirla. Sí, ese. Ay, pero no me deja. Bueno, no me deja. En la Argentina, si bien no está, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta, que no siempre un homicidio en relación de pareja que está descrito en el artículo 1, en el inciso 1 del artículo 18, puede dar como consecuencia un femicidio y tipificarlo, y tenemos que tener en cuenta de que sí está contemplado en nuestra legislación, ¿sí? Y que es agravado por el inciso 12 cuando la intención del victimario es a causarle un sufrimiento a esta persona, ¿sí? Puede producirse entre un hombre y una mujer y puede ser un femicidio también, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ahí entrarían en concurrencia lo que sería la relación de pareja y el femicidio. Lo que yo quiero que quede claro acá es que un tipo no excluye al otro, ¿sí? Sí. Chicos, disculpen. Ahí Lele dice perdón, pero sigue con la pantalla oscura. Una pena, no se puede visualizar nada. Yo en mi pantalla estoy visualizándolo. ¿Me pueden confirmar si el resto está teniendo ese inconveniente? Yo estoy viendo perfectamente. Bien, muchas gracias, Lele. Por favor, corrobora si podés agrandar la imagen como dice la compañera, o si no, trata de salir y volver a ingresar para que puedas visualizar la presentación que está haciendo la docente. Disculpa, ahora podemos seguir. Bien. Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que venimos hablando, que es lo que yo le decía, que en general el femicidio está relacionado a razones de género, mientras que, la violencia doméstica o el homicidio en relación de pareja está más relacionado a una cuestión sentimental que no va siempre relacionado a la cuestión de género, pero generalmente cuando se tipifica van estos dos tipos juntos, ¿sí? Bien, vamos a ir puntualmente entonces a lo que es la autopsia médico-legal, y toda esta introducción que yo les vengo haciendo sobre el femicidio, sobre el homicidio vincular, sobre el femicidio, está relacionado a lo que nos habla el protocolo, que nos dice que tenemos que tener una presunción de femicidio. Es decir, el protocolo nos exige que independientemente de los indicios que a prima facie sucedan de la primera investigación a la primera intervención, nosotros debemos presumir de que estamos frente a un femicidio y encarar esta investigación con una perspectiva de género desde los inicios de la investigación. Esto es lo que nos va a permitir asegurar que todas las evidencias e indicios que surjan de la misma sean dirigidos a poder encontrar estos detalles que nos puedan dar el indicio de que hubo una violencia de género,
y que podemos entrar frente a lo que sería un femicidio tipificado por nuestro código, ¿sí? En este sentido, el protocolo hace referencia no solamente a la autopsia, sino a todos los escenarios y todos los intervinientes y todos los auxiliares de justicia que intervienen en la investigación durante todo el transcurso de la misma. Bien. Puntualmente, lo que nos dice el protocolo referido a lo que son las técnicas de evisceración, tenemos una primera instancia que hace referencia a la intervención en el lugar de los hechos, y nos dice que nadie debe mover el cadáver hasta que esté totalmente fijado, ¿sí? Cuando hablamos de fijación, hablamos de la toma fotográfica, de la ilustración a través del croquis, para dejar realmente asentado y fijado cómo se encuentra el cadáver, ¿sí? El técnico eviscerador no puede olvidarse de ninguna manera del registro de la temperatura ambiental, la posición en la que fue encontrado el cadáver y todo indicio de la data de muerte. Son estas, entre todas las otras cosas, estas son las 3 cosas más importantes que tenemos que tener en el checklist cuando nosotros vamos al lugar del hecho. La temperatura ambiental nos va a dar los parámetros para que el médico pueda determinar la data de la muerte, ¿sí? Eso es un elemento importantísimo a la hora de la investigación, como así también la posición en la que fue encontrado el cadáver. En el lugar del hecho, si esto depende del lugar donde cada uno trabaje, pero en general esto lo hacen los licenciados en criminalística en el lugar del hecho, y en otros lugares lo hace el mismo médico y por ende el técnico eviscerador, que se deben cubrir las manos de la víctima con una bolsa de papel, ¿sí? Puntualmente en lo que refiere, esto es un resumen, el protocolo nos habla de montones de otras circunstancias, pero que no son referidas puntualmente a la parte médico-legal o al del técnico eviscerador. Pero el protocolo, en cuestiones a lo que nosotros nos atiende, nos habla de la primera intervención, del registro que sí o sí tenemos que tener, y de la preservación y rotulación adecuada, ¿sí? En la autopsia se debe realizar obligatoriamente en todos los casos de muerte violenta. Todos los casos el protocolo exige la realización de la autopsia. Puntualmente en algunos lugares se utiliza lo que es el examen de cadáver, generalmente lo hacen en lo que son accidentes de tránsito o en lo que la causa de la muerte es evidente. Si nosotros tenemos una víctima, un occiso de sexo femenino, o que sepamos que, o lo que se suele llamar como un transfemicidio, y la persona tiene un surco marcado, se le encuentra en el lugar del hecho con el elemento constrictor en posición en suspensión, no hay signos de violencia, no hay, hay una carta en la que indica que su deseo era perder la vida. Está todo claro a que es un suicidio. Ese occiso debe ir necesariamente a autopsia, por más que de la investigación inicial surja de que no hubo una tercera persona en el lugar del hecho. ¿Sí? El protocolo nos exige, y puntualmente Salta está adherido al protocolo. Entonces, cada vez que haya una muerte violenta de una mujer, aunque sea claro que la causa no es criminal, la autopsia se debe realizar igual, de forma completa. ¿Sí? Y con esta perspectiva de género que yo les digo, y siempre prestando atención a absolutamente todos los detalles. Cuando yo hablo de todos los detalles, hay que tener en cuenta los indicios que puede haber sobre el cuerpo, los signos de violencia, qué tipos de signos de violencia hay, si hay de sujeción, si hay escoriaciones, dónde están situadas esas escoriaciones, porque no es lo mismo en la mano que lo tengo en la zona lumbar. Toda esa cuestión de género, tratando de identificar cuáles son estos indicios que puede haber en el cuerpo que nos puedan dar
la idea de que hubo una violencia, ¿sí? Bien, ¿cuál es la importancia en los casos de femicidio, puntualmente de la autopsia médico-legal, sobre todo que nos indica el protocolo, en las cuales nosotros tenemos que tener y hacer hincapié, o como tener presente en el momento de hacer la autopsia? La autopsia, en lo posible, nos tiene que dar la data de la muerte, la causa de la muerte, la modalidad, y para eso nosotros necesitamos realizar la preservación de todos los rastros, ¿sí? Nosotros encontramos un cabello, debemos tomar esa muestra, y en el transcurso de la investigación se determinará si es del occiso, si es de la víctima, si es del victimario, si es de una tercera persona, si no es animal, no importa, pero en ese momento nosotros no podemos tomar una decisión de no levantarlo, se levanta todo, absolutamente todo. Sabemos que la autopsia consta de dos etapas importantes ya en la sala de autopsia, y es el examen macroscópico y el examen externo y el examen interno. Lo que nosotros tenemos que prestar mayor atención en los casos de femicidio, donde vamos a aplicar el protocolo, es en el examen macro y micro externo, ¿sí? Es en donde más puntilloso tenemos, es en donde nosotros no nos podemos relajar a la hora de la parte de la investigación, ¿sí? El examen macroscópico externo cuenta de varias partes o varios momentos importantes, ¿sí? El primer momento, que es la identificación y recolección de indicios, y esto quiero que tengan presente. Primero, identificación y recolección de indicios. Después, el retiro de las vestimentas. Si nosotros invertimos el orden de este proceso, corremos el riesgo, casi le digo absoluto, de perder muchísima evidencia. Entonces, el examen visual de los rastros y los indicios tienen que hacerse con la vestimenta. Y en el caso que el cuerpo llegue sin vestimenta, debe dejarse constancia de que el mismo llegó en esas condiciones, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la identificación y recolección de indicios, yo lo que traté fue de hacerles como, que a mí me sirve un montón, un checklist, para no olvidarme de nada. A veces uno está tan acostumbrado, se hace tan a la rutina de estos procedimientos, que a veces pierde el sentido de por qué lo está haciendo y lo empieza a hacer de una forma mecánica. Hay que tratar de nunca llegar a eso. Pero estas guías nos sirven también para que no se nos olvide de ningún paso importante que nosotros tenemos que hacer en la autopsia. Entonces, primero y principal, tenemos que hacer un análisis minucioso de los cabellos que podamos encontrar en el cuerpo, sobre la ropa, o la superficie corporal, cara, manos, pies, piernas. ¿Por qué? Porque es un indicio importante a la hora de identificación, ¿sí? De poder identificar el agresor. Debemos hacer la inspección de las uñas, y acá quiero hacer un parate. Siempre acuérdense, primero veo y después tomo muestras. Veo, fijo y tomo muestras. Entonces, observo las uñas, fotografío las uñas y recién tomo las muestras de hisopado en este caso, ¿sí? O el recorte de las uñas. Entonces siempre tiene que ser el orden. Inspección, fijación y levantamiento. No se olviden de eso, con esa reglita se les va a simplificar mucho la vida. Luego hay que hacer el análisis de la superficie corporal, ya una vez que levanté todos los indicios que puedo encontrar resto de vidrio, resto de plástico, resto de pintura, alguna sustancia purulenta, todo eso lo tengo que levantar. Observo, fijo y levanto. Luego realizo el análisis de los tejidos para ver si presentan lesiones, qué tipo de lesiones, escoriaciones, equimosis, ¿sí? Vamos a hacer la búsqueda de fibras, de hilos. En el forcejeo puede llegar a haber una transmisión entre la ropa o alguna fibra de la ropa que haya tenido el victimario a la víctima. Hay que hacer la inspección de las heridas, y bueno, yo acá le pongo el registro fotográfico de todo lo que venimos hablando. Cuando hacemos la inspección de las heridas,
tenemos que siempre tener en cuenta el principio básico de localización, ¿sí? Que es, yo identifico una herida y debo decirle al médico legal dónde está ubicada, con, por lo menos sabemos que para fijar un indicio necesito dos elementos de referencia. Puedo utilizar cualquier parte anatómica. Por ejemplo, puedo tener una herida cortante debajo del pómulo, entonces puedo utilizar la distancia que tiene a la comisura y la distancia que tiene al pabellón auricular. De esa manera yo la tengo fijada a la lesión. Sé que es en este lugar y no en otro. Tengo que indicarle al médico legal la dirección de la lesión, ¿sí? Si es oblicua, si es horizontal, y la medida. Son los tres elementos que yo necesito inspeccionar. Ya si el médico verá si el borde es invertido, vertido, pero esos tres elementos son fundamentales. El técnico viscerador es los ojos del médico en la autopsia, entonces tenemos que tener en claro estos conceptos y sobre todo, como les digo, entender por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Si yo fijo con dos medidas, yo sé que esa lesión está ahí y no en otro lugar. Si yo le doy la dirección, puedo después plantear una dinámica de cómo sucedió o cómo se produjo la lesión, y la medida me puede llegar a indicar qué tipo de elemento fue el que realizó esa lesión. Entonces, todo tiene una razón de ser, no es porque sí. Una vez que yo realizo esto y hago la fijación de todos estos elementos a través de la fotografía, puedo pasar al retiro de las vestimentas, ¿sí? Ahí tengo que dejar constancia el tipo de prenda, y tenemos que ser los más detallistas posible. ¿Cómo la tenía puesta? ¿Qué talle tenía? El color, qué tipo de, si es una calza, si es un jean, si el estado en el que está, si está roto, si no está roto, qué marca, la marca, si es Adidas, talle color rojo con vetas amarillas, mangas cortas, mangas largas. Mientras yo más pueda detallar esa prenda, ¿sí? Mayor fijación voy a tener y mayor información va a tener la fiscalía después para poder hacer la investigación. Y después, por último, sí, ya tenemos el examen del cuerpo propiamente dicho, donde ahí seguimos el protocolo general que se utilizan para las autopsias, la descripción general del cuerpo, con las regiones topográficas y las lesiones y los signos de intervención quirúrgica, y la descripción de los fenómenos cadavéricos. Ahí en el PDF que yo les dejo este checklist que les va a permitir a ustedes no olvidarse de nada, en donde está completo lo que es el examen externo, desde la parte fisionómica, después pasar a lo que es la parte de lesionología, a lo que es la parte, y por último, a lo que es la parte de los procesos cadavéricos para determinación en qué periodo está, si está enfisematoso o no. ¿Qué es importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de la aplicación del protocolo FEN, que nos hace referencia al examen de los genitales? ¿Sí? Es muy preciso y hace mucha referencia a que debemos hacerlo y cuál es la técnica que tenemos que utilizar, ¿sí? Para la maniobra de examen se utiliza el mismo que se hace para las revisaciones ginecológicas para los casos de abuso, en donde tenemos que hacer la maniobra, hacemos la observación, la fijación, ya les voy a mostrar fotitos para que entiendan esto de la tracción con el pulgar y para explicarles la maniobra. Hay que saber describir la elección de la misma manera que yo les decía, con posición, ubicación y dirección. Y una vez que yo terminé esto, que hice la fijación fotográfica, recién, que después que terminé, que describí las vestimentas, después de que recién pasamos a la recolección de la evidencia, ¿sí? No hagan la recolección de los hisopados anales y vaginales con anterioridad a la maniobra de observación de los genitales, ¿sí? Y posteriormente a esto, y recién en este momento, la toma de la temperatura rectal, ¿sí? ¿Por qué les hago referencia puntualmente a esto? En las autopsias comunes, que no aplicamos el protocolo FEM, no tiene tanta trascendencia en qué momento nosotros tomamos la temperatura. En este momento sí, en el protocolo sí.
Una vez que yo hice todo esto y llegué en este momento donde ya hice el examen de los genitales, donde ya documenté, donde ya fijé, donde ya tomé las muestras de hisopados anales y vaginales, recién puedo tomar la temperatura rectal. Acá les decía, esta es la maniobra correcta de tracción. De esta manera yo le permito al médico legal dejar en descubierto para poder ver si hay lesiones de agresión o de abuso en la región genital. Una vez que el médico revisó, se hace la toma fotográfica, tomamos las muestras de hisopados vaginales y anales para determinación, para ver si hay semen que puede llegar a pertenecer al victimario, igual que en la parte anal. Y posteriormente, recién se hace lo que es la toma de la temperatura rectal. Bueno, ya vamos llegando al final, y esta partecita es puntualmente aplicando lo que son las técnicas de visceración. Lo que es la parte de toxicología, la toma de muestras son las mismas. Tomamos lo de rutina, lo que siempre tomamos. Humor vítreo de ambos ojos, hisopos nasales, sangre, orina, contenido gástrico y pool de vísceras. Disculpe, docente. Sergio pregunta, ¿solo rectal? Sí, la temperatura es solo rectal. Recordemos que la temperatura rectal es para la determinación de la data de la muerte, ¿sí? Eso lo utiliza el médico, donde aplica la fórmula, y dependiendo de la cantidad de grados que haya bajado, nosotros tenemos la temperatura normal del cuerpo es de 36 grados, ¿sí? Cuando fallecemos empieza a producirse el fenómeno de enfriamiento. El cuerpo tiende a igualar la temperatura con la temperatura ambiental. Por eso es importante saber el dato que nosotros tomamos en lugar derecho de temperatura ambiental. En la sala de autopsia nosotros ya tenemos seteada la temperatura ambiental, entonces no la volvemos a tomar ahí. Se hace la toma de la temperatura rectal, y hay varias teorías, pero aproximadamente el cuerpo hay una disminución de 1 grado por cada hora. En realidad, otros autores hablan de 0,5 en las 2 primeras horas, y después recién empieza a bajar 1 grado, pero con eso se puede dar un estimativo del intervalo post-mortem. Si yo sé que una persona tiene 36 grados y a la hora de tomar la temperatura en la autopsia es de 30, puedo estimar que pasaron entre 6 y 8 horas desde el momento del fallecimiento, ¿sí? Después además se toma lo que se llama temperatura hepática, que a través de otra fórmula también nos da un estimativo del intervalo post-mortem. Por eso solo se toma la temperatura rectal, ¿sí? Bien, acá Antonio nos dice, nosotros nunca hicimos IPM con temperatura, lo hacemos con el potasio obtenido en el humor vítreo. Excelente. Bueno, nosotros acá hicimos, tratamos de determinar el intervalo post-mortem con potasio. El problema que tiene es que son muchas las variantes que tiene la determinación. Si es mujer, si es varón, si es una persona que es medicada. Esos fueron como los inconvenientes que tuvimos a la hora de determinar la data con potasio. Nos pasó de un mismo occiso, nosotros tomamos humor vítreo de ojo derecho y humor vítreo de ojo izquierdo. Se dosó el potasio con ojo derecho y con ojo izquierdo, y nos dio una variación entre uno y otro de casi 5 horas. Si vos me podés pasar el paper o lo que ustedes están basando, te agradezco, porque acá nosotros tuvimos muchos inconvenientes a la hora de la determinación de la data con potasio. Hay muchos papers al respecto, ninguno en los que hayan podido tener de los que yo haya leído, que hayan podido tener un grado de certeza o un error bajo para poder determinarla. Sigue siendo más confiable, y hasta cierto punto, porque la temperatura rectal tiene varios contras. Si yo tengo fiebre, y mi muerte se produce en el momento en que yo estoy con fiebre, obviamente voy a tener un error gravísimo a la hora de la data, porque yo estoy con una temperatura de 39, voy a la sala de autopsia y mido y tengo 35,
la estimación me va a dar de 1 hora, y en realidad no fue de 1 hora, porque yo tuve una disminución de casi 6-7 grados. Si la matemática sin calculadora no me falla. Pero sí, en realidad yo creo que lo correcto es la determinación del intervalo post-mortem utilizando varios factores. Temperatura rectal, temperatura hepática, fenómenos cadavéricos, livideces, rigidez, determinación de potasio y del análisis integral de todos estos factores que el médico pueda determinar la data de la muerte. Bien, entendido. Acá Antonio nos comparte que hay varias fórmulas, por ejemplo, para cadáveres con periodos agónicos, sépticos, quemados, etc. Y te agradece la respuesta. Sergio, por otra parte, pregunta en qué tiempo realizan la autopsia desde que se encuentra el óbito. Si pasan días, ¿no va a cámara? A ver, el protocolo puntualmente no nos dice nada de cuánto tiempo tiene que pasar desde el momento del hallazgo hasta el momento en el que se debe realizar la autopsia, ¿sí? Pero nos da estos parámetros que nosotros vimos al principio, de exhaustividad y celeridad, que se pueden llegar a interpretar del que el momento en el que hay que realizar la autopsia es posterior al traslado del cuerpo a la morgue, ¿sí? Justamente por esto, los cuerpos, cuando la autopsia no se hace en ese mismo momento, va a cámara de frío. Entonces yo ya ahí estoy perdiendo un elemento importantísimo que es la temperatura rectal. Y si nosotros vimos, el protocolo nos dice que una de las funciones que tiene la autopsia en la investigación de femicidios es justamente determinar la data de la muerte. Si nosotros hacemos un razonamiento, se puede interpretar que el legislador a la hora de realizar todo esto, entendió que la autopsia se tiene que hacer en el momento posterior a que se terminan las diligencias de rigor en el lugar del hecho. Porque, ¿qué pasa, John? ¿Qué es lo que se hace generalmente en otro tipo de casos? Pongamos que la víctima sea un hombre. La temperatura rectal, yo tengo que tomar temperatura ambiental y temperatura rectal en el lugar del hecho. Pero si yo hago eso con un femicidio, corro el riesgo de poder perder una evidencia. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros tenemos, pues les digo, es importante tener un razonamiento crítico a la hora de hacer las cosas, ya sea el médico, el eviscerador, el fotógrafo, no es una cuestión acá de... Porque la realidad es que es el médico el que termina haciendo todas las determinaciones y firmando el informe. Pero la responsabilidad también recae sobre el técnico viscerador, el radiólogo, el fotógrafo, el auxiliar forense. Son todos auxiliares del médico y que hacen a esto. Entonces tenemos que tener conciencia y con criterio saber por qué hacemos una cosa y por qué no hacemos otra. El día que nos llamen a declarar, les diga por qué no tomó la temperatura rectal en el lugar del hecho y saber explicar, bueno, pues el protocolo nos dice esto, y nos pide que nosotros preservemos la mayor cantidad de indicios, y si yo tomaba la temperatura rectal, podría generar una contaminación, una destrucción de una evidencia. Entonces, yo entiendo particularmente que en las muertes violentas que tienen como víctima una mujer, a quien se percibe como tal, las autopsias deben hacerse inmediatamente después de haber terminado los procedimientos de rigor en el lugar del hecho, el traslado a la morgue y la autopsia. Yo considero, o sea, es mi criterio entendiendo y leyendo y habiendo estudiado el protocolo, ¿sí? También hay una gran realidad, una autopsia a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana, en donde yo tengo todo el personal muy cansado, tampoco es óptimo, porque puede, en ese cansancio mental que tiene el médico o el eviscerador, perder una evidencia. Bien, perfecto, gracias. Joaquín pregunta, buenas noches, Lic Medrano, consulta. En la recolección de muestras de uñas, ¿es recomendable uñas completas o recorte de uñas? Disculpa, ¿a qué te referís con uñas completas? La extracción total, o sea, extracción total dejando el lecho unguial al descubierto. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Claro, dice. Mira, vamos a lo mismo. Es entender cuál es el objetivo que tiene la muestra que nosotros estamos tomando. El objetivo de
las uñas es poder identificar restos de células del agresor al momento de que la víctima se defendió. Esto generalmente queda entre el pliegue de la uña y la yema del dedo. Yo si arranco totalmente la uña entre la parte, como siendo vulgar, la parte que está pegada al dedo, no voy a encontrar células del agresor. Entonces no tendría una lógica sacarlas completas. ¿Sí? Sí, al ras lo más posible para poder traer y arrastrar todo el material genético posible. ¿Sí? También puedo optar por la opción de hacer hisopos de las uñas. Hisopar por debajo del lecho unguial. Sí, por debajo del lecho. ¿Sí? Porque lo que yo estoy buscando ahí puntualmente es la extracción o la recolección de células plausibles de análisis genético para posterior identificación o cotejo con el ADN de los victimarios o los sospechosos. Bien, gracias. Lorena nos pregunta, ¿temperatura del hígado con láser se puede? Lo que yo necesito, a ver, vamos de vuelta al razonamiento. Yo lo que necesito tomar es, a ver, el hígado es el órgano que, por su contextura y por su fisionomía, es el que tarda más en enfriarse, es el último. Entonces, el termómetro, que es justamente hepático el que se utiliza, llega más o menos hasta la parte media interior del hígado. ¿Sí? Entonces no sería como muy óptimo porque nosotros estaremos sacando la temperatura superficial del hígado. Y lo que yo necesito es la temperatura de más adentro, que es como la que menos exposición tiene, por así decirlo, porque es el órgano sólido más importante que nosotros tenemos en el cuerpo. No puedo tomar de estómago porque es un órgano hueco, no puedo tomar de pulmón porque el pulmón tiene varias cavidades, corazón también tiene cavidades, por eso es que se toma de hígado. El riñón lo que tiene que es más pequeño, entonces el hígado es como el más grande y el más sólido. Entonces mantiene mayor tiempo la temperatura dentro de él. La idea es tomar, no sé si alguna vez vieron el termómetro hepático. Es como una aguja de tejer, un poquito más cortita, que se introduce dentro del hígado y a la parte de arriba tiene el cabezal donde te mide la temperatura. Bien, acá Darío nos pregunta, volviendo al tema de las uñas, si no es más útil un hisopado de las uñas. Cuando vos tenés uñas largas, te conviene hacer el corte de las uñas, porque ahí te garantizas que te llevas el 100% de la muestra. Cuando tenés uñas cortas, es recomendable hacer el hisopado para tener mayor probabilidad de por arrastre retirar el material genético. ¿Sí? Vos al mandar las uñas, estás mandando el 100% del material genético que puede estar ahí. Si vos lo hisopás, si la extracción no es correcta, si el hisopo no está humedecido de forma correcta, si no haces bien el barrido, hay probabilidades que no nos llevemos el 100% de las células que puede haber debajo de las uñas. Igual eso queda en realidad muy a criterio del eviscerador y el médico. Bien, y refiriéndose a este tema del recorte de uñas, José nos pregunta cuál es el mejor método para su preservación si tenemos un recorte de uña con material genético. ¿Cuál es el mejor? Lo mejor y lo óptimo sería, bueno, se conserva en el sobre de papel, pero lo que realmente se debería hacer es un sobre por cada uña de cada mano. O sea, yo tendría que terminar al recolectar las muestras con 10 sobres. Identificados obviamente cada sobre, de qué mano y de qué dedo estoy retirando. Sobre papel con cinta para cerrarlo. Recuerden nunca usar broches. Los broches se pueden desprender y podemos perder la evidencia, pero lo recomendable sería eso. Bien, gracias. Después, Quantum pregunta, que creo que es el tema que sigue. Buenas tardes, consulta. ¿En todos los casos de femicidio se extrae el útero? ¿Tiene que ser completo? Sí. Sí, siempre. Por eso
me das pies para ver esta parte. Yo lo que digo, lo que es toxicología, seguimos tomando las muestras de rutina, lo que se toma para todos, ¿sí? En lo que es ADN identificación, se agregan, en realidad se agregan, ¿por qué? Porque si es un homicidio también van, y en realidad deberían ir en todas las investigaciones. Ya voy a llegar a eso. Pero va, cabello de las 6 regiones, un sobre por cada región. Tenemos frontal, parietal derecho, parietal izquierdo, occipital, temporal derecho y temporal izquierdo. Un mechón por cada zona. Si después todo eso solo lo quieren poner dentro de otro sobre y poner son cabello de las 6 regiones, para comodidad está bueno. Vellos púbicos van sí o sí también, porque si yo anteriormente recolecté algún cabello de alguna región, tengo que tener que comparar para saber si es de la víctima o no. Como estuvimos hablando, uña de ambas manos, hisopados de ambas manos, y acá quiero hacer la diferencia, hisopados de ambas manos, que no es lo mismo que hisopado de uñas de ambas manos. Debemos hisopar palma, palma y dorso de la mano, para ver si podemos encontrar restos de células del victimario. Hisopados bucales para semen, eso se hace en techo y lengua, y una vez que hice el hisopado bucales para semen, recién hacer los hisopados bucales, si ustedes están acostumbrados a hacer para indubitado, acá sacamos sangre, soporte de papel y hisopados bucales. Hisopados bucales. Hisopados bucales. Como indubitado para perfil genético del occiso. Pero si ustedes lo hacen y tienen dentro de su protocolo esa muestra, háganla después de hacer el hisopado bucal para semen. Y el hisopado anal y el hisopado vaginal, que ya hablamos, ¿sí? Y en anatomía patológica, todo lo que normalmente sacarían, corazón, pero puntualmente útero y anexos, sí o sí. Sí o sí, para descartar sobre todo si esa persona podía haber estado embarazada o no, y eso podría haber sido la causa que dio origen al femicidio. ¿Sí? Bien, acá José pregunta, otra consulta. ¿El hisopado de uñas siempre deben estar humedecidas con solución fisiológica? Sí. Solución fisiológica, no agua oxigenada. Porque con agua oxigenada nos va a romper las células. Siempre con solución fisiológica. Y los hisopos tienen que ser hisopos estériles. Estoy hablando en el mundo de lo ideal. Deberían ser estériles. Bien, una última consulta que hay aquí. Maciel nos pregunta, ¿los hisopados de manos se humedecen? Sí. Porque generalmente vos cuando ya te llegas, si vos tenés alguna mancha o algo, ya está deshidratado, desecado. Entonces sí, los hisopados para levantar siempre traten de hacerlos con solución fisiológica. Bueno. Y creo que estamos llegando al final. Sí. Bueno, si quedó alguna consulta, alguna otra duda. Alguien que quiera aportar algo, siempre es bueno poder aportar la experiencia de algunos. No sé si en sus provincias aplican el protocolo UFEN. Si alguien quiere abrir el micrófono y compartir alguna experiencia, les agradecería, me parece súper enriquecedor para todos los que están y para mí también. Yo aprendo muchísimo de la gente, de los otros lugares. Y la realidad, la verdad que yo trabajo en un lugar que tiene lo mejor, y no es siempre la realidad de muchos de mis colegas, entonces compartir un poco la realidad de otros lugares está bueno. Hola, buenas tardes. La verdad que yo no puedo dar, soy evisceradora, pero suplente de la morgue judicial de acá de Puerto Madryn. Y es la primera capacitación de ahora estoy justo leyendo el chat, dice bucales, anales, vaginales, ¿van igual humedecidos? Los hisopos estériles, no. Anales y vaginales y bucales, no, porque son zonas húmedas. ¿Justo qué? Ah, pero no se lo escuchó. Ah, perdón. Evelyn, sí, perdón, no logré escucharte. Es que tengo muteado. Ahí estás, perdón, sí, justo si podés hablar, te agradecería, perdón, no te escuché.
derecho y todo el derecho, entonces después la puede llevar, digamos, de un lado hacia el otro. Sí, te escucha, corazón. Digamos, ver tanto en el caso de Chocobar, pero en este caso es muy probable que pase en el caso de lo que está discutiendo ahora. Ricardo, por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono? Se defiende a otras figuras convencionales, no necesariamente el caso, el cual es el caso. Bien. Ay, Evelyn, prueba a hablar ahí, por favor. Hola, buenas tardes. Que decía que yo soy evisceradora desde el 2016, pero ejerzo como suplente en la morgue judicial de acá de Madrid. Entonces, mucha experiencia de lo que es trabajo continuo o cotidiano no tengo, solamente lo que cubro, lo que hay cuando me tocan a mí. Así que bueno, esta es la primera capacitación que hago y bueno, me gustó mucho lo que enseñaron. Igual normalmente es lo que uno debería hacer, lo que uno hace, pero bueno, está bueno que se especifique cuando es casos de femicidio y aclarar esto de lo de femicidio, porque yo también puse la opción del 22%. Sí, igual es común. Y eso que acaba de decir Evelyn es con lo que me gustaría cerrar. Voy a contestar una preguntita que vi ahí en el chat y cierro con esta idea que me gustaría que les quede en la cabeza. Dice, hola Verónica, ahora estoy estudiando criminalística y criminología. No sé nada de este tema, tendría que estudiar otra ciencia primero. Y esto va a depender de a lo que te quieras dedicar, ¿sí? El técnico eviscerador sí es una cosa aparte. El licenciado en criminalística y el licenciado en criminología no hace autopsia, puede presenciarla, que yo considero que es lo que siempre tendrían que hacer para poder hacer interpretación de los hechos, pero el técnico eviscerador se estudia para ser técnico eviscerador y es el auxiliar del médico forense, que es el que abre el cuerpo, eviscera, diseca los órganos y va ayudando, como digo, las manos y los ojos del médico en la autopsia. Por otro lado, a lo que decía Evelyn, me gustaría cerrar con la idea de que el protocolo FEM debería aplicarse a toda investigación. No debería aplicarse exclusivamente a las muertes que tienen como víctima una mujer. Yo entiendo y comparto la situación en la que viven las mujeres hoy, la situación en la realidad social, pero la realidad es que nosotros somos investigadores y somos científicos. No tenemos por qué discriminar un hecho de otro. La tipificación está hecha para los abogados, para los jueces y para los fiscales. Nosotros como forenses tenemos que investigar todos, absolutamente todos los hechos de la manera en la que este protocolo nos enseña. Yo los invito a que apliquemos el protocolo FEM para todos y todas las autopsias que tengamos que hacer. Desde un accidente de tránsito, sea el sexo o la orientación sexual que tenga la víctima, hasta un suicidio, hasta un homicidio. La rigurosidad de la autopsia tiene que estar dada porque es rigurosa, ¿sí? Es completa, es sistemática en todos los casos, no puntualmente en una tipificación en particular. Esa es la conclusión o la idea que me gustaría dejarles, que eso es lo importante, esta seriedad y este criterio que nosotros tenemos que tenerlo en todos los hechos. Nosotros tenemos que entrar a la sala de autopsia con la mente en blanco, totalmente en blanco, sin sugestionarnos. Nos pasa, los que trabajan como técnicos evisceradores me van a entender, la primera pregunta que hacemos es ¿qué es? Y el auxiliar nos dice, no, es un suicidio. Y entramos así a la sala de autopsia, que es un suicidio, y hacemos la autopsia como si fuera un suicidio, y buscamos los indicios que nos van a decir que es un suicidio. Y así nos comemos muchísimas pruebas. Entonces tengamos cuidado con eso y seamos conscientes de la labor que nosotros tenemos. Entremos con la mente en blanco y apliquemos el protocolo FEM a todo. Bien, muchísimas gracias. Tengo una consultita, Virginia, no sé si le podrías decir a los chicos en dónde sí, los esperamos para una nueva, el comprobante de pago de la certificación para obtener el PDF y demás, lo pueden mandar vía WhatsApp o vía mail, ¿sí?
Les solicitamos, por favor, que compartan el comprobante de pago con sus datos, nombre, DNI, mail, para que podamos hacer la certificación y compartirles toda la otra información prometida junto con el costo del certificado, ¿sí? Nosotros les estaremos mandando el link de pago para el certificado al que esté interesado vía WhatsApp o email, ¿sí? Si no tienen otra duda, otra consulta, les agradezco muchísimo por haber participado de esta hermosa jornada, le agradezco a la licenciada Medrano por excelente disertación, uno siempre aprende un poco más con ella como docente, así que los esperamos y estamos muy contentos de que esta jornada haya sido un completo éxito. Les mando un saludo grande, un cariño a todos y nos estamos viendo en la próxima disertación. Hasta luego. Gracias, profesora, muchas gracias. Excelente.